Muy buenos días nuevamente, agradecidos con el Señor por ese privilegio tan maravilloso, tan grande que nos da de estar en esta mañana aquí reunidos nuevamente, con el deseo de hacer su voluntad, ¿no? Porque el congregarnos domingo a domingo hace parte de uno de los mandatos del Señor para su iglesia. Cuando estaba comenzando, no cuando estaba comenzando, sino antes de conocer de Dios, una de mis inquietudes era ¿por qué estamos aquí? ¿O cuál es el propósito para nosotros en esta vida? Cuando me acerqué al Señor y a su palabra, Él me hizo entender que uno de sus propósitos es alabarle, exaltar su nombre, glorificarle, uno de los tantos propósitos. Y por eso estamos aquí en esta mañana, hermanos, en obediencia a Él, a su palabra, y para exaltarle y glorificarle. ¿Cuántos de nosotros estamos sedientos de la palabra de Dios? Amén. Amén, todos, ¿no? Estamos sedientos y necesitados. Quiero aprovechar la oportunidad para darle una bienvenida a nuestros hermanos que se conectan por mí, nuestros hermanos que están reunidos aquí físicamente con nosotros, y a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales también, bienvenidos. Ya le hemos alabado, y otra de las maneras de hacerlo también es por medio de las ofrendas, así que vamos a darle paso a nuestra hermana Victoria, que va a orar por la ofrenda. Adelante. Amén. Padre Santo, gracias por la oportunidad de darnos la vida un día más para poder reunirnos como es tu voluntad, Señor, en obediencia, Señor, para seguir alabándote, Señor. Hoy queremos ofrendar, Señor, con mucha gratitud en nuestro corazón, porque tú eres bueno, Señor, porque tú siempre cumples tu palabra y provees para todas nuestras necesidades. Padre del cielo, bendice a las personas que no tienen, Señor, el sustento diario. Tú eres todopoderoso, Señor, y pedimos, Señor, por las personas más necesitadas. También te rogamos, amado Dios, que bendiga las ofrendas, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, para utilizarlas conforme a tu voluntad, para gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias, amado Dios, porque tú eres siempre nuestro proveedor. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Bueno, mientras recogemos la ofrenda, ubiquémonos por favor en la segunda epístola a los Corintios. En sus Biblias, por favor, ubiquémonos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, donde vamos a leer el verso 1, por favor. Dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. 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 Hasta ahí la palabra del Señor. Antes de que nos sentemos, por favor, acompáñenme en oración para poner este sermón, esta predicación en manos del Señor. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana una vez más el privilegio que nos das de estar aquí reunidos. Queremos poner este sermón, Señor, esta predicación en tus manos, y que tu Santo Espíritu sea guiándome para dar a conocer tu mensaje, Señor, de una manera sencilla. Asimismo, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, y haznos dóciles a tu palabra, Señor, y llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén y amén. Amén. Ya pueden sentarse. Bueno, el título de este sermón, hermanos, es lavados y limpiados. Amén. Amén.
Como decía anteriormente, ¿cuántos de nosotros estamos sedientos de la palabra de Dios? Amén. Creo que todos, ¿no? Porque la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma y es el alimento para nuestro espíritu. Amén. Bueno, el apóstol Pablo comienza con un conector en el pasaje base. Así que es un conector de causa o consecuencia que le permite al escritor relacionar las ideas de algo ya dicho, en este caso pues lo expuesto previamente versos atrás, y indicando una relación de causa y efecto, de modo que el apóstol Pablo usa este conector para relacionar lo dicho anteriormente con el pasaje base, y asimismo para indicarnos algunas causas y efectos de lo manifestado anteriormente y que implican afectaciones negativas o positivas en nuestras vidas, de acuerdo a cómo sea nuestra actitud o nuestra respuesta ante la palabra de Dios, ante la exhortación del Señor. La expresión del apóstol Pablo, amados, nos deja ver con total claridad, hermanos, su amor por la iglesia, su amor por los hermanos, a pesar de que el contexto de la epístola de los Corintios, las 2 epístolas, nos muestra que muchos de esos hermanos hablaban en contra de él. Aún así, el apóstol manifiesta ese amor llamándolos amados. Si alguien habla mal de nosotros, ¿lo amamos de igual manera? Sí. Si alguien murmura de nosotros, ¿le seguimos dando el mismo trato? Si alguien nos odia, ¿aún así lo amamos? Son preguntas profundas que debiéramos darle una respuesta a Dios, ¿no? A veces nos es difícil porque nuestra actitud cambia hacia las personas y es algo que no debiéramos, hermanos. Y más adelante vamos a ver por qué. Si alguien nos odia, aún así lo amamos. Cuando Jesús estuvo en la tierra durante su ministerio, nos enseñó con su ejemplo, hermanos. Y a pesar de que fue rechazado, a pesar de que fue odiado, fue despreciado, humillado, vituperado, etc., aún por su misma familia fue despreciado, porque la Biblia nos muestra que ni aún sus hermanos le creyeron en un principio, ¿no? Porque después de la resurrección vemos que algunos de sus hermanos creyeron en él. Aún así, Cristo amó a toda la humanidad. ¿Y cómo nos amó? Dando su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros, demostrándonos de esa manera su amor, sin tener en cuenta nuestras malas actitudes, sin tener en cuenta nuestra rebelión, nuestra maldad, nuestro pecado, sin tener en cuenta nuestra incredulidad y el rechazo que teníamos hacia Él. Dice la Biblia que aun siendo enemigos suyos, nos amó. Cuando éramos enemigos, nos amó incondicionalmente. Y así está escrito, hermanos, en Romanos capítulo 5, verso 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más seremos salvos por su vida estando reconciliados. ¿Y cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra actitud cuando nos desprecian? ¿O cómo es nuestra actitud cuando nos
cuando nos maldicen, cuando vemos odio en las demás personas o envidia hacia nosotros. ¿Cómo es nuestra actitud? Dios nos enseña en su palabra, hermanos, dice, bendecid y no maldigáis, Romanos 12:14, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Primera de Pedro 3:9. Cuando a Jesús lo maldecían, ¿qué hacía él? No respondía con maldición. Y cuando padecía, ¿qué hacía? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, para el creyente, para cada uno de nosotros y para todos en general. Primera de Pedro 2:23. Sigamos su ejemplo, hermanos, aprendamos de él, porque recompensa, porque ¿qué recompensa tendríamos si amamos al que nos ama? Yo siempre he puesto un ejemplo claro como para entenderlo mejor. ¿Qué mérito ganaríamos si hiciéramos un mercado y se lo lleváramos a una persona rica? ¿Ganaríamos algún mérito? Ninguno, ¿cierto? De la misma manera, ¿qué mérito hacemos o qué hacemos de más si amamos al que nos ama? ¿O le damos al que nos da? No ganaríamos ningún mérito, ¿cierto, hermanos? Porque dice la Biblia que también los pecadores aman a los que aman, a los que les aman, y hacen el bien a los que le hacen el bien. Dice los pecadores. No dice esto de los hijos de Dios ni de los creyentes. Pero a vosotros digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esas son las recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6 del verso 27 en adelante. Volviendo al texto, hermanos, el apóstol Pablo continúa diciendo, puesto que tenemos tales promesas. ¿A qué promesas se referirá el apóstol Pablo? El contexto inmediato nos da la respuesta, hermanos. Por eso siempre es importante, una de las reglas de la hermenéutica es tener en cuenta el contexto tanto inmediato como general de toda la escritura para poder hacer una buena interpretación, una buena exégesis de la palabra de Dios y no cometer errores. El contexto inmediato, como decía versos atrás, en el verso 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Esa es una de las promesas de Dios que tenemos aquí, de las que habla el apóstol Pablo. Con tales promesas es que Dios iba a habitar en cada uno de nosotros. Amén. Amén. En el verso 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Las promesas de Dios, esta es una pregunta, ¿las promesas de Dios serán condicionales o no serán condicionales? Ya lo vamos a ver en el contexto inmediato. Veamos lo que dice, nos dice el texto, versos atrás. Verso 14 del capítulo 6 de 2 Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Amén. Amén. Uno de los condicionantes es no unirnos en yugo desigual, como también lo es el obrar con justicia, y también lo es apartarnos de la idolatría. Idolatría que vemos que cada día avanza, cada vez más dejan de un lado a Dios por estar adorando dioses falsos, imágenes de madera, imágenes de yeso. Bueno, en el verso 17 leíamos: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Lo que el texto nos deja ver, hermanos, es que, nuevamente repito, debemos no unirnos en yugo desigual, alejarnos de la idolatría, actuar con justicia. Resumiendo, el deber de nosotros es vivir como dignos hijos de Dios, porque una de las promesas de Dios es que recibirnos como hijos, ser nuestro Padre también, habitar entre nosotros. Y quisiera leer un pasaje en Mateo capítulo 5, del verso 44 al 48, donde nos habla algo que tiene que ver con el tema, hermanos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Aquí vemos un condicionante. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, buenos días, hermano, bendiciones, hermano, pero no saludamos al vecino ni saludamos a la persona que pasa por el lado de nosotros. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Nosotros ya no somos gentiles para actuar como gentiles, hermanos. Ya somos hijos de Dios. Hacemos parte de la iglesia de Cristo. Por eso tiene que haber una diferencia entre un creyente y un no creyente. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. 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 Este es un pasaje bastante claro que nos insta, ¿no?, a cómo vivir y a cómo ser realmente hijos de Dios. Siguiendo con el texto, hermanos, el apóstol Pablo continúa diciendo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esta es una clara exhortación que Dios nos hace a través del apóstol Pablo. Exhortación que también nos insta, ¿no?, a limpiarnos, no solamente la carne, sino el espíritu también. Es decir, una limpieza externa e interna también, porque hay pecados que son visibles, pero hay otros que son internos, que no son visibles. Por eso Dios nos insta a limpiarnos externamente y también internamente. El pecado, hermanos, es algo que nos ensucia, es algo que nos mancha, es algo que nos contamina, tanto internamente como externamente también. Si algo se nos mancha, si algo se nos ensucia, ¿lo dejamos así o lo limpiamos?
Cuando se nos mancha la camisa o se nos mancha la corbata o se nos mancha el pantalón, ¿lo dejamos así? No, ¿cierto? Lo limpiamos, hacemos lo posible por arreglamos. Procuramos desmancharlo y limpiarlo, ¿cierto? Lo lavamos, no lo dejamos así. Así mismo, hermanos, es la voluntad del Señor Todopoderoso que nos limpiemos del pecado y de toda contaminación, que pueda manchar nuestra vida espiritual. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, es lo que sale de su boca. Y me gustaría leer un pasaje, hermanos, en Marcos capítulo 7, del verso 20 al 23, palabras de Cristo. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y esto lo decía Cristo para marcar una diferencia entre lo que contamina al hombre y lo que no contamina, ¿sí? Porque decían que los alimentos contaminaban al hombre, que no se podía comer esto o aquello o lo otro. Y Jesús dice que hizo todos los alimentos limpios y que lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Dicho esto, hermanos, si nuestro corazón está contaminado y de él salen malos pensamientos, adulterios, hurtos, fornicaciones, homicidios, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez, maldad, engaño, etc., es porque hemos permitido que toda esa contaminación entre a nuestro corazón. Es porque hemos abierto la puerta para que esa contaminación entre. Porque si en un vaso echamos agua limpia, del vaso saldrá agua limpia. Pero si echamos agua sucia dentro del vaso, ¿saldrá agua limpia? De ninguna manera, ¿no? No, saldrá agua sucia, porque es lo que echamos en el vaso. Asimismo, de lo que llenemos nuestro corazón, eso saldrá. De lo que esté lleno nuestro corazón, de eso saldrá. ¿De qué está lleno nuestro corazón, hermanos? ¿De qué llenamos nuestro corazón a diario? ¿Permitimos que entre agua limpia o permitimos que entre agua sucia a nuestro corazón, a nuestro recipiente? ¿De qué estamos alimentando nuestro espíritu? Y si nuestro recipiente, el corazón, está contaminado, ¿cómo lo limpiamos? Porque así como limpiamos lo que se nos ensucia, lo que se nos mancha, debemos limpiar también nuestro corazón, hermano, nuestro espíritu. Y esa es la exhortación con la que nos encontramos en el pasaje base del día de hoy. Lavados y limpiados, dice el Señor. Quitad de vuestras obras de delante de mis ojos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Isaías capítulo 1, verso 16. Por eso el título de hoy es Lavados y limpiados. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Amén. Salmo 119, verso 9. En la Biblia el agua es usada como metáfora de la palabra de Dios que nos lava, que nos limpia y que nos desmancha.
Así que la palabra de Dios, hermanos, nos renueva, lava nuestro corazón contaminado. Si llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, si lo llenamos a diario de la palabra de Dios, cuando hablemos o cuando abramos la llave de nuestro corazón, en este caso sería nuestra boca, ¿no? Saldrá palabra de Dios, saldrá palabra de edificación, palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de consolación, palabras de vida, no de destrucción. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3 le dice Cristo a sus discípulos. Si nuestro corazón está mal, hermanos, si nuestro corazón está contaminado, si nuestro corazón está sucio, nuestra relación con nuestros semejantes y con Dios estará mal, totalmente mal. Pero si nuestro corazón está limpio de contaminación, nuestras relaciones con nuestros semejantes, nuestras relaciones con Dios estarán bien, como Dios quiere que estén. Así que si alimentamos nuestro corazón y nuestro espíritu de tal manera que estén acordes, ajustados a la voluntad de Dios, de esa manera nos perfeccionaremos en la santidad con temor de Dios. Amén. Amén. Así como lo expresa el apóstol Pablo al final del verso base, con temor del Señor. El limpiarnos, hermanos, es una respuesta positiva, una respuesta de obediencia que damos al amor y a las promesas del Señor Todopoderoso. La santificación es apartarnos para Dios, apartarnos del mal, de todo cuanto no agrade a Dios, de todo cuanto le ofenda al Señor. Y para poder lograr eso, hermanos, debemos dejar entrar a nuestro corazón el temor de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque escrito está, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1:7. Todo el que ama a Dios le teme, lo respeta. Y es un temor reverente, no es un temor de miedo, sino es un temor reverente, un temor de respeto al Señor. Por eso todo el que ame a Dios le teme, lo respeta y procura no hacer nada que le ofenda. Más bien todo lo contrario, se esfuerza por agradarle en todo lo que hace día a día, se esfuerza por agradarle en todo lo que, no solo en lo que hace, sino también en lo que dice y lo que piensa. Amén. Amén. Concluyendo, hermanos, recordemos que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. 2 Corintios capítulo 1:20. Es decir, Dios ha cumplido y cumplirá todas las promesas que encontramos en su palabra. Recordemos también que sus promesas son condicionales. Y lo vimos en el texto base, versos atrás. Si te apartares, si guardares, si obedecieres, si permanecieres, si creyeres, son condicionantes para recibir las promesas de Dios. La salvación es una promesa de Dios para la humanidad. Y también tiene un condicionante. Aunque es gratuita, aunque no tenemos que dar nada a cambio por esa salvación, sí hay un condicionante. Y lo vemos claramente expresado en Juan capítulo 3, verso 16. Donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí tenemos el condicionante. ¿Cuál es? Creer. Ejercer, depositar fe en Él. Entonces recordemos que todas las promesas de Dios son condicionales. Si te apartares, si guardares, si obedecieres, si creyeres, etc.
limpiémonos, hermanos, lavémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y esforcémonos por perfeccionarnos en la santidad. No demos lugar al diablo, porque Satanás trae pensamientos a nuestra mente de odio, de maldad, de envidia, de engaño, de celos, de soberbia, de fornicación, de adulterio, etc. No se lo permitamos más. Por el contrario, llenemos nuestro corazón, llenemos nuestro recipiente, que es el corazón, de agua de vida, de palabra de Dios. Y así permaneceremos limpios, hermanos, de toda contaminación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es el mensaje que tenía para compartirles, hermanos, el día de hoy. Quisiera rogarles que lo tengamos en cuenta, que lo meditemos y que le demos una respuesta a Dios, porque siempre que Dios nos habla, lo hace a través de su palabra, porque lo que predicamos es su palabra, y la respuesta no tienen que dármela a mí, sino a Dios, porque es su palabra la que hemos expuesto en esta mañana, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Les voy a enviar un nuevo link, porque hoy tenemos nos quedan 15 minutos, bueno, probablemente alcancemos. Hoy tenemos una celebración especial, que es la celebración de la Santa Cena. La Santa Cena es un rito instituido por mismo nuestro Señor Jesucristo, donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y anunciamos su segunda venida. La Santa Cena es un testimonio público, que así como en el bautismo damos testimonio público de que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, en la Santa Cena damos testimonio público de que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque Cristo es nuestro Cordero Pascual. En el Antiguo Testamento Dios le ordenó al pueblo de Israel que sacrificara un cordero sin mancha para conmemorar la salida de la esclavitud del pueblo de Israel. De hecho, el significado de la Pascua es salida. Y el pueblo de Israel lo conmemoró por muchos años, hasta el día de hoy lo sigue conmemorando. Pero ese cordero que el pueblo de Israel sacrificaba, tipificaba a nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya no tenemos necesidad de sacrificar un cordero, ni de celebrar la Pascua como lo hacía el pueblo judío, porque Cristo nos enseña que Él es nuestra Pascua. Amén. Amén. Cuando Jesucristo se acercaba y Juan el Bautista lo ve de lejos, expresa unas palabras, ¿no? He aquí el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Amén. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Se ofreció a sí mismo en propiciación por nuestros pecados, para quitar y para borrar nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra rebelión. La Santa Cena, hermanos, es una invitación que Jesucristo hace a toda su iglesia. Por eso ninguno de nosotros debiéramos de negarnos a participar, porque si somos miembros de la iglesia de Cristo, esa invitación es para nosotros. Pero sí, lo que debemos tener en cuenta es las recomendaciones que Dios nos hace a través de su palabra, ¿no? En 1 Corintios capítulo 11. Donde el apóstol Pablo nos hace unas recomendaciones. Ninguno de nosotros debiéramos negarnos a participar de la Santa Cena.
pero lo que sí debemos hacerlo es con un corazón limpio, con una conciencia limpia, como nos lo recomienda el apóstol Pablo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que, conforme a estas palabras, hermanos, tenemos una advertencia, ¿no? Que todos podemos participar, pero que debemos hacerlo discerniendo el cuerpo de Cristo. ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? Es entender lo que ocurrió en la cruz del Calvario, es entender lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, que cualquiera que haya sido el pecado que hayamos cometido, si vamos a Cristo arrepentidos, Él nos perdonará, ¿no? Recuerden las palabras de Juan el Bautista: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Cuando nos acercamos a Cristo arrepentidos, Él borra nuestra maldad, borra nuestra rebelión. Primera de Juan 1 del 8 en adelante dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso es importante reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos fallado y confesar nuestro pecado y apartarnos de dicho pecado, hermanos. Yo quisiera invitarlos para que nos tomemos un minuto y vayamos delante de la presencia de Dios. Dios está en medio de nosotros, Dios está aquí, está en cada uno de nosotros. Él escucha nuestros pensamientos. Solamente necesitamos cerrar nuestros ojos y pedirle que nos ayude a autoexaminarnos, en qué estamos fallando, en qué estamos haciendo mal, qué tenemos que corregir. Y pidámosle a Dios que nos ayude si tenemos algún sentimiento de odio, de rencor hacia un hermano, hacia un familiar. Pongámonos a cuentas con Dios, hermanos. Comprometámonos ahora mismo a solucionarlo y no le demos entrada a esos pensamientos a nuestro corazón, hermanos, porque eso es un estorbo que nos quita nuestra comunión con Dios, que nos quita nuestra comunión con nuestros hermanos. Oremos, hermanos. Los elementos que usamos para la celebración de la Santa Cena son el vino y el pan. Son los mismos elementos usados por nuestro Señor Jesucristo en la última cena con los apóstoles. Son simbólicos, es un acto simbólico, es un recordatorio, una conmemoración, no es algo literal. El vino como símbolo de la sangre de Cristo, de la sangre derramada de Cristo en la cruz, y el pan como símbolo del cuerpo de Cristo que fue molido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por favor, repartamos el vino y el pan.
Bueno, alguno de mis hermanos, por favor, que ore por el vino y por el pan. Recordando que son símbolos tanto del cuerpo y de la sangre de Cristo. Padre Santo, te damos gracias por el pan y por el vino, Señor, símbolos tanto de tu sangre como de tu cuerpo, Padre. Te agradecemos por ese sacrificio en favor de cada uno de nosotros, en favor de toda la humanidad. Gracias, Señor, te damos por el vino y por el pan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. 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 Gloria a Dios. Dice, está escrito en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si alguien quiere dar gracias a Dios brevemente por el privilegio que nos da de participar de su mesa, adelante. Alguien que esté agradecido. Mi buen Dios, te damos gracias por ese sacrificio tuyo, mi buen Dios, allá en la cruz, por tu sangre, por tu cuerpo entregado en la cruz. Mi buen Dios, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza de vida que tenemos. Gracias a ti, mi buen Dios. Te agradecemos inmensamente. En nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Alguien más quiere dar gracias? Padre Santo, Señor, te doy gracias porque derramaste tu sangre, Señor, y pusiste tu cuerpo en sacrificio para nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese gesto de amor que tuviste con nosotros, Señor. Cuando estábamos perdidos, nos recogiste, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Gloria a Dios, hermanos. Les voy a enviar un nuevo link porque se nos va a acabar la reunión. Si se acaba y nos conectamos nuevamente. Se nos acabó el tiempo y ya. Ya. Bueno. Permítame un segundito ya. Para poder, vamos a dar final a la predicación del día de hoy. Vamos a agradecerle al Señor una vez más por la palabra que hemos recibido el día de hoy y por el privilegio que nos dio también de poder participar de su mesa, hermanos. Así que acompáñenme en oración, hermanos. Padre misericordioso, te agradecemos en esta mañana una vez más y nos dirigimos a ti con un corazón lleno de gratitud, Señor, por toda tu bondad, por todo tu amor, por toda tu paciencia, Señor, que has tenido para con nosotros, porque aun cuando no hacemos las cosas como tú quieres que las hagamos, tú sigues siendo paciente y nos sigues dando oportunidad de cambiar, de corregir, de enmendar, Señor. Ayúdanos a seguir permaneciendo, a seguir perseverando en tu palabra, Señor. Ayúdanos a llenar nuestro corazón de la palabra de vida, Señor. Amén. Ayúdanos a no darle entrada, a no darle lugar al diablo, porque él está interesado en ponernos tropiezo y no quiere que hagamos la voluntad de Dios y nos va a poner tropiezo. Pero ayúdanos, sabemos que en ti hemos confiado y que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo y que en ti podemos fortalecernos cada día más, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos y te agradecemos, Señor, el privilegio que nos has dado hoy de, como iglesia, participar de tu mesa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te pedimos que te lleve la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Amén y amén. Amén. Una bendecida semana para todos nuestros hermanos.